Bueno, vamos a ver qué tal funciona este experimento de reflexiones desde el jardín o recensiones desde el jardín, porque realmente de lo que voy a hablar es de uno de esos muchos libros que me estoy leyendo durante la convalecencia y que me ha dejado bastante impresionado, porque además yo tenía una imagen muy prejuiciosa, o sea, previa a la lectura, bastante negativa, y me ha sorprendido mucho eh, haber descubierto una excelente novela. Me estoy refiriendo a la a la novela de Agustín de Foxá, Madrid de corte a Checa. Bueno, es una novela calificada, y yo creo que tiene fundamento, de una novela exponente de la novela de guerra civil española, eh, falangista, una novela de derechas, del bando rebelde, del bando nacional, del bando franquista, e indudablemente lo es. Especialmente la novela está estructurada en tres partes. La primera parte es la última etapa de la monarquía de Alfonso XIII, su crisis, la decadencia y el paso a la República. La segunda parte son los años de la República y la tercera parte ya es la guerra civil, especialmente en Madrid, que era zona roja. Eh, pues qué decir de la novela. Digamos que hay aspectos de fondo y de forma. La forma es excelente. La verdad es que Agustín de Foxá, que no lo olvidemos, es también uno de los protagonistas secundarios, uno de los actores secundarios de la gran novela de Curcio Malaparte, Caput. Él aparece en esta novela en diferentes ocasiones, pero Agustín de Foxá escribe como Los Ángeles. O sea, desde la primera página de la novela, a mí realmente de las tres partes, con diferencia, la que más me ha gustado es la primera, es la caída de la monarquía, la crisis de la monarquía, las numerosas metidas de pata del régimen, la corrupción social, la decadencia de la aristocracia y la inutilidad de, de algunos elementos de poder en esos últimos años de la década de los años 20. Eh, pero está muy bien escrita. Es una novela esencialmente sustentada en diálogos, se lee muy cómoda, precisamente porque hay pocas parrafadas largas de narrativa. Es una novela de personajes, hay una cantidad de personajes corales enorme, y lo más interesante es que una gran parte de esos personajes, yo casi diría que el 80% de los que aparecen nombrados con nombre y en ocasiones apellidos, son personajes reales. Ahí aparece una grandísima parte de la intelectualidad, tanto de la vinculada a la izquierda, a los republicanos, desde los más digamos, liberales como Ortega y Gasset, Marañón, hasta, desde luego, algunos mucho más radicales, directamente vinculados al comunismo, como Alberti. También aparece Lorca, Dalí, bueno, numerosos personajes y, por supuesto, de la vida política, desde Azaña, Negrín, Largo Caballero, Indalecio Prieto, etcétera. Y por supuesto, grandes personajes también de la derecha, desde el propio José Antonio Primo de Rivera, que es un personaje claramente ensalzado por Agustín de Foxá, que era, como sabemos perfectamente, falangista y adicto al régimen. La novela en este aspecto, perdón por la tos, pero estoy todavía en rehabilitación y me queda algo de rescoldo de la neumonía bilateral. Agustín de Foxá, especialmente la segunda parte, que es la República, y la tercera, que quizás es la que menos me ha gustado, que es la guerra civil y los desmanes en el bando republicano, especialmente en Madrid, donde es claramente una novela de propaganda. En este aspecto se chirría mucho, por lo menos visto con las gafas de la actualidad. No olvidemos que la novela está terminada en Burgos en 1938. La guerra civil todavía no ha terminado, aunque es claramente favorable ya al bando alzado, al bando rebelde.
En esta última parte, como decía, el fondo, la forma sigue siendo excelente, pero el fondo resulta demasiado edulcorado al describir determinados personajes, las relaciones amorosas de José Félix, uno de los grandes protagonistas, con su amor de toda la vida, Pilar, la crueldad de los crímenes republicanos, en algunos de los casos se explaya bastante, y son unos arquetipos como muy radicales. Todos los buenos están a un lado, en este caso el bando nacional, todos los malos están al otro, en este caso el bando republicano, los rojos, ¿no? Con la terminología que emplea la novela. Algo muy parecido a lo que ocurre en la actualidad, especialmente después de la ley de memoria histórica, pero en sentido opuesto. Y si lo actual no me gusta, y lo he cuestionado siempre mucho, esa radicalidad en la representación del bien y el mal, con una raya por medio divisoria, pues me resulta igual de chocante en la novela de Agustín de Foxá. Pero, insisto, el retrato psicológico que hace de algunos personajes, por más que su sesgo sea muy crítico contra todos los personajes de la República, es brutal, es demoledor. Hay que ver la descripción que hace de Azaña, y son descripciones que aunan tanto lo físico, la fisionomía, cuanto también lo psicológico. Ahí hay también mucho capricho, mucho juego del autor, hay también una carga y un sesgo ideológico importante, pero claro, eso, insisto, en el contexto, la novela está escrita cuando la guerra civil aún no ha terminado. Lo que más me ha gustado y lo que más me ha sobrecogido es precisamente la descripción que hace de la decadencia de la monarquía. Y en ese aspecto es cuando yo me leía párrafos en donde, cambiando los nombres de los personajes por nombres de políticos o empresarios o intelectuales de hoy, podría ser perfectamente un cuadro de la situación que estamos viviendo en España ahora. Idéntico. O sea, y eso realmente produce escalofrío, ver la torpeza de unos y de otros, con H, si queremos seguir a Unamuno, para dar al traste con un sistema de libertades muy frágiles en los años 20, muy débiles en los años 20, pero infinitamente mejores a las que vendrían después. La segunda parte, que es la República, pone muchísimo el acento en la parte más catastrófica de la gestión republicana, y especialmente los ataques a la propiedad privada, a la Iglesia católica. Se explaya mucho en una descripción de los crímenes que poco después, en el año 41-42, serían pormenorizadamente analizados en la causa general de los crímenes de la República, ya por parte de Franco victorioso, y siendo una parte muy interesante, e insisto, muy bien escrita, resulta el tufo político, el sesgo ideológico le resta interés. O sea, vas leyendo, pero con bastante reparo. En su conjunto, yo creo que es una magnífica novela. Perfectamente podría ser un episodio más de los episodios nacionales de Galdós, o si no queremos ascender a esa cima de categoría literaria, desde luego podría perfectamente integrar los nuevos episodios nacionales, aquella serie espléndida también que desarrolló Susana March, yo creo, y Fernández de la Reguera. Estoy hablando de memoria. Vamos, yo tengo en casa varios de esa serie: Héroes de Filipinas, El desastre anual, La caída de Alfonso XIII, y son novelas históricas excelentes. En este aspecto yo creo que la obra de Foxá está al mismo nivel. Así que muy recomendable, y el que se anime, que la lea.